la actitud que vemos en los internos últimamente es preocupante, porque hay 12 internos de diferentes especialidades que están destacados al tópico de emergencia. Llega el paciente que ha sido encontrado en la vía pública, lo quieren traer los bomberos, y lo que hace el interno le dice que saque su historia clínica. ¿Quién va a sacar la historia clínica si el paciente está totalmente abandonado? Simplemente viene, lo ven y lo dejan, y siguen ustedes con su computadora, con su tablet o con su... Y el paciente, la indiferencia total frente a este paciente, que lo han dejado en el camino y están esperando que se haga la historia clínica. Y si no hay quien le saque la historia clínica, el paciente seguirá esperando. En ese el paciente vomita, se pone azul, no puede respirar y recibe reacción. Usted está hablando de este paciente y recibe, cuando ya su pronóstico puede haber cambiado por tanto rato sin poder ventilar de forma adecuada. Se están dejando de hacer procedimientos elementales en el manejo de un trauma craneoencefálico. Y yo llamo la atención a ustedes que van a ser internos. Piensen que no es un delincuente, no es un batero, no es un paciente que no vale. Puede entrar ese aspecto desagradable que estaba un estudiante de medicina que tuvo la idea de no voy a asaltar y lo trae. Inclusive no hay seres de o puede ser el único sostén de una familia. Y usted se va a sentir muy mal a ver el paciente, sí, murió porque tuvo un trauma craneoencefálico. No muerto por el trauma craneoencefálico, ha muerto porque no ventiló bien, se aspiró. Y entonces también esa no es el delincuente, no es el que viene a molestar a la emergencia. La actitud de ustedes en vez de destapar la cabeza, como se ha golpeado la cabeza, es un trauma craneoencefálico y también craneoencefálico. O le están pidiendo tomografía. Y entonces el paciente dice ir a la tomografía, o esperar a que la presión comienza a caer, porque no solamente la cabeza se golpea. El paciente, nadie sabe cómo está su presión, cómo está su pulso, qué está pasando. Nosotros frente a un paciente con trauma craneoencefálico, lo primero que debemos entender, como ustedes saben, es no deben dejar de tener primero una buena anamnesis. Es muy diferente un paciente que ha sido agredido con un fierro, o le ha caído un martillo, o le ha caído un ladrillo, una piedra, a un paciente que se ha ido contra la pared, contra el parabrisas. Es muy diferente. Entonces, si usted no tiene ese dato, no van a poder elaborar su historia. La análisis tiene que dar importancia. Por eso, la que ha acompañado a ustedes que no se mueven, pero atiendan al paciente. La historia la pueden subsanar mandando a uno de ustedes a la historia. Tener siempre un suelo alarmante, porque lo que hay que hacer con el paciente es primero asegurar una buena vida, pero entonces el paciente tiene que tener cuidado frente a ese paciente con trauma craneoencefálico, no flexionar el cuello, porque todo paciente traumatizado, alcohólico incluso, es portador de lesión de eje vertebral hasta que no demostró trauma. Y entonces no estemos buscando signos de inicio, no estemos estirando, sino manteniendo el eje vertebral para no hacer más daño del que ya tiene. Pero realizamos vía aérea, es decir, con eso es par de más, es ABC, pero ¿qué pasa si el ABC no actúa nada, se hay que buscar acá? El A es permeabilidad vía aérea. Entonces usted tiene que poner un par de guantes y sean ustedes los que comanden el grupo, porque usted va a estar solo o una sola de lugar, asumiendo la responsabilidad del manejo de este paciente con trauma craneoencefálico. Después un par de guantes, meten la mano a la boca, sacan los elementos extraños que puede haber para permanecer y que el paciente que está roncando se escuche una respiración regular. Si eso no es suficiente, un tubo de mayo para que pueda ventilar. Están cumpliendo casi como el 70% del tratamiento de un trauma craneoencefálico. Los traumatismos craneoencefálicos llegan a cirugía solo el 2 o 3, en las mejores 4% van a cirugía. El 95% del manejo médico y la mortalidad sigue superando el 40%. Entonces no estamos actuando en la parte médica como corresponde. Darle en esa media hora de entrada la atención adecuada. Entonces llega el paciente, vamos a hacer una introducción de lo que tengo idea de lo que se está. Y después vamos a ver el manejo.
Bueno, esa es un problema de salud y una primera principal caso de muerte, el paciente que hubo 44 años. Sin embargo, la mejor estudio de la habilidad de dosis de cine, la introducción está en atrás, porque antes no se podía definir tipos escogen, tipos de soporte, cuántos se quedan, está agregado para que sea más fácil evaluar el nivel de conciencia de la paciente. Todo eso nos ayuda a disminuir. Esta revista de enero cada 3 años nos autoriza el manejo de programas grandes de la paciente. Siendo la primera causa de estos signos los siguientes datos que ustedes ven todos los días así. En cuanto a los pacientes con trauma vertebral, lo que ha mejorado es que el bombero o los socorristas, lo primero que hacen es inmovilizar el cuello con un collarín y después lo ponen en una camilla rígida, una canastilla, y es una forma adecuada de levantar falla. Eso ha mejorado mucho que es trasladado de forma adecuada. Antes lo metían al patrullero y no sabían qué pasa con su columna. Siempre hay que proteger la columna. La siguiente. Ven ustedes que un poli demasiado por contuso, la principal causa de muerte. En esta primera etapa, la 50% de muerte se debe a las accidentes cerebrales, presión de tronco espánico, la media espinal y luego lesión de vaso, pero puede el trauma juega un papel importante en la mortalidad de esta paciente. ¿Sí? En una segunda etapa, la primera condición de muerte se debe a qué? A mí los traumas cerebrales, las contusiones cerebrales, las complicaciones, hematomas cerebrales, sudorales, sigue jugando el trauma cerebral un papel importante en la mortalidad de esta paciente. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros estamos para monitorizar al paciente que llega. Lo primero que debemos hacer, como dice usted, organizar la vía. Simultáneamente hay que abrir una vía periférica. Y no se olviden de eso. No esperen que el paciente esté sin presión para decir buscarle vías. Lo primero que hacer es estar sentado viendo al paciente que ha llegado a tener quien lo ayude, es al la enfermera que le tome la presión, que le abra una vía. Y yo estoy organizando la vía. Yo puedo permanecer con un tubo de mayo, y si el paciente está con gasto, por eso menor de 8, menor de 8, yo tengo que buscar quién lo intuba este paciente. En ese momento puede estar ventilando bien, pero en los oros o el momento siguiente puede tener una falla en la respiración. Yo tengo que, como protocolo manejo, un grado 8, el grado 8 debe ser entubado. Entonces tiene que estar en eso. No sé si ustedes me contamos la experiencia de una chica que pasó por neurocirugía, le habíamos dado todos esos datos y llego a la guardia y me encuentro con ella y me dice, este paciente, doctor, ¿qué novedades? Es un paciente que está malito, malito. O sea, los 10 días que estuvo en neurocirugía para que me digan que está malito. Vamos a ver al paciente y el paciente tenía un brazo menor de 8, no había sido entubado. Entonces, malito, ella, como ya pasó por el curso, debió dar la voz de raro, era interna de los hechos, no estaba entubado. Pero estaba bien amarrado, porque había estado citada, bien amarrado. Lo soltamos, dimos dolor y el paciente estaba en el colegio. Ya tenía signos vocales. Ese paciente ya debía cerrar por tener una tomografía, pero está malito. Usted está esperando. Y más grave es que a la hora de servir a morir está con ingreso. El paciente ya está en el centro. Y para la interna está malito. Entonces, ¿qué avanzó en el manejo de ese paciente? De las 8 de la mañana que estaba excitado gritando y ahora que se está muriendo para decir que está malito. Entonces estamos perdiendo datos que el paciente da y ustedes no lo reciben. Porque en la neurocirugía estamos transparentes, vértebros medulares, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cierta destreza y tenemos que tener conocimiento. Si nos falla una de las 3 cosas, vamos a hacer daño. Si un paciente que tiene una sospecha de un medular medular y lo levanto yo solo, estoy haciendo daño. Falta conocimiento. Ponte que sea gente, pero no más de uno de las, porque para poder trasladarlo como hace el bombero.
bombero, le ponen codeína, tiene los elementos. Si no me reúno de eso, entonces no hay estrés para realizar esta cosa. Y el conocimiento que debe tener. Entonces, debemos desarrollar esto. Cuidado, conocimiento y destreza para manejar un paciente con este tipo. El paciente depende de ustedes, porque su nivel de conciencia se ha definido tanto que su lengua se va para atrás, está subiendo, está roncando. Pues no debe roncar, se debe poner un nudo de mayo o abrir una vía, porque no solamente la cabeza se rompe. Entonces, ¿cómo monitorizo a un paciente inactivo? No es cuestión de tomografía, que es lo primero que hace. Se da cuenta que hace tomografía. Tomografía puede estar negativa y la persona está mal. Entonces, en cuestión de primero monitorizar al paciente, estabilizar al paciente. Pero el enfermero dice, no, ustedes recién están yendo, no han ido a emergencia, tan interno el primer día. Le dicen todo, se va para la casa, tiene una tomografía, y así ganamos tiempo. Ah, verdad, ya estamos a ver. Va al camino, vomita y lo trae cianótico sin respiración. Sin placa, pero mal. Entonces no es cuestión de placa, es cuestión de seguridad de esta pasada. Entonces yo tengo que monitorear primero que el paciente tenga una buena vía aérea. Pero no solamente me decía aérea, porque tener un motor. Entonces tengo que ver la calidad de la respuesta, la calidad de la respiración. Si veo que a pesar de estar sigue con dificultades respiratorias, tengo que poner un hospital. Si pasa, no pasa mucho escapa, para descartar que no tiene una fractura. Y está haciendo una neumotoras de motores. Y nosotros estamos tratando de darle oxígeno sin pensar. Entonces, examen integral del paciente en la búsqueda de lesiones que puedan estar agravando el trauma craneoencefálico. Si la presión que le tomaba de entrada a la media hora está menos de 8 y está con taquicardia, ¿dónde está el sangrado? No piensen que el traumatismo craneoencefálico va a llevar a la hipertensión. El trauma craneoencefálico con 100 centímetros acá se muere sin necesidad de ir a la hipertensión. Entonces, si el paciente hace hipotensión, taquicardia, el problema no está en el cerebro. El problema está en tórax, abdomen o penes. Entonces, busque las zonas donde puede secuestrar sangre que lo puede estar llevando a ese estado. Pero tal es la diferencia entre los internos del equipo humano, ustedes, que como llega el paciente que se bloquea, se apoya porque se siente mal, comienza a sudar, se pone pálido y pum, recién se despiertan los internos a ver lo que ha pasado. Y bajar la presión, está pálido y está choco. Recién a poner una vía con muchas dificultades porque ya el paciente está sin presión. ¿Y de dónde salió? En la guardia, un chiquito de 8 años estaba conversando, yo ahora ya no converso, está dormido, urgente, al menos el plano para que le tome una tomografía, no hay quien firme la tomografía porque el paciente se está controlando. Bajamos a ver al paciente, el paciente no tenía vida, nos sorprende la gama matinera del paciente, lo han examinado, sí, todo que nada. Le bajamos su líquido, y el músculo era 3 veces más grande que el otro. Se había fracturado el fémur y estaba sangrando. Y ahí estaba la sangre, y ahí estaba la causa de eso, que se estaba durmiendo. Se le mejora esto y el paciente conversando. O sea, no se examina. Entonces comienzan a llamar a menos una tomografía que no necesita. Lo necesita que se haga una buena evaluación, se haga una vía, se cumpla con el protocolo de manejo de un paciente con trauma craneoencefálico. Y estamos dejando de hacer el procedimiento elementales. Yo no digo que elementales. Ponerlo de cúbito lateral, manteniendo el eje, porque si vomita, este momento salga, no se confirma. Segundo, abrir una vía, no se hace. Y examinar. Hace unos años, ya varios, en su edad, en su tiempo que están ustedes, 5º año, al frente está la estrategia pública. No había internos, pero sí que convocaban a los alumnos de último antes de entrar al internado para que se entreguen y sean contratados. Entonces nosotros íbamos, pasaba la evaluación, nos atrasaban, comenzamos a ganar como estudiantes de 5 años y pues vamos a ganar como internos. Y el neurocirujano era escaso. Entonces, ¿qué decía el neurocirujano cuando nos reúne? Usted no me va a llamar porque ha apretado un vómito, porque tuvo un desmayo de 1 minuto, porque yo no tengo que hacer la cosa. Entonces, haga una carpeta, una hoja de ayuno, hora de ingreso, cómo está su presión, pulso, respiración, qué le están dando y en qué momento su clásico comienza a bajar.
ya el paciente, al menos signos de focalización. ¿Qué cosa es focalización? Que el paciente comienza a perder fuerza, o los miembros, o aparece cuadrado facial periférico, o central. Es ahí donde usted me va a llamar porque necesito hacer una tomografía o decirlo de la arteria y la arteria, pero no antes. Entonces tenemos que monitorear el paciente. Entonces ustedes van a hacer lo que va a tomar la presión. Si la presión cae, no es el cerebro, es busquen abdomen, todas las esferas, no el chiquito por lo menos. No hay, si la presión está bien, ustedes han descartado que no tenga una lesión pulmonar, abdominal, y el paciente está, nos queda el golpe que se da con la cabeza. Ahí nos interesa la anamnesis. Primero notar la edad del paciente, es muy diferente. Hay paciente que se ha caído, que ha sido atropellado, no, sufrió accidente de tránsito, así es la historia. Y en el accidente de tránsito yo puedo pensar que el paciente ha sido atropellado, o puede haber un choque, una volcadura, o dentro del carro frenó y se golpeó contra la red. Ese es el accidente de tránsito, pero nadie especifica para aclarar el diagnóstico, para tener una idea de qué está pasando. Decir que el accidente de tránsito consistió en que el paciente pasaba, vino y lo atropelló entre 2 metros. Ya tengo una idea de qué ha pasado. Pero decir accidente de tránsito secas, ¿qué puede haber pasado? Si ha sido un choque, por favor, para tener una idea, pero qué mecanismo ha contribuido a que el paciente esté en ese estado. Entonces, propongo que sería una buena análisis después de haber atendido inicialmente al paciente. Si la presión está normal y detectan que no hay presión en tórax, no hay lesión a nivel del abdomen, el siguiente paso va a ser el nivel de conciencia. Vamos a tratar acá para los sistemas y el recambio clásico, tanto pediátrico como uno va a dar, ya saben ustedes, información que se llama lenguaje universal. El recambio clásico tiene usted la obligación de conocerlo. Mide 3 parámetros, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Todo eso para configurar un dato de 15, porque si no abre los ojos a ningún estímulo es 1, si no permite hablar sería 1, y si no muere serían 3. Claro, de 3, siendo 8 el rasgo de fiebre, el paciente lleva un 8 en un tubar. Pero a las 2 horas pues está peleando con el tubo, ha mejorado, quito el tubo, pero también puede empeorar. Entonces nosotros tenemos que tener claro para ver en qué momento el paciente comienza a mejorar. Pero el paciente llega, como puede claro, está desorientado, convulso, al rato se pone intranquilo. Va a tomar la presión de estar en 12, 13 ingresos y hasta 16. Si no ha tomado la primera ingreso 12 y ahora este 16, este es hipertenso, y le ponen su capotilla para bajar la presión. Y justo el paciente, en un tramo transcefálico, para defenderse del edema cerebral, de la hipertensión intracraniana, la presión es muy baja, para poder tener una buena presión de propulsión cerebral. Entonces el paciente se está defendiendo y ustedes, como no han controlado inicialmente, piensan que es hipertenso y le baja la presión y le quitan su defensa. Entonces, antes de bajar la presión, vea si no está haciendo un problema de hipertensión endocraniana que puede deberse a edema cerebral, una contusión cerebral, un hematoma o una colección de espacio epidural o sutural. Eso nos va a decir la evolución del paciente. Sí. Para clasificar el trauma craneoencefálico, para clasificar el trauma craneoencefálico, nos basamos mucho en la escala de Glasgow. Entonces, cuando el paciente viene con ingesta alcohólica o porque ha sido drogado, dice, no, ahí no se aplica el Glasgow. No, pues, el Glasgow mide nivel de conciencia. Si por ingesta alcohólica y el paciente tiene un Glasgow bajo, yo tengo que actuar como el Glasgow 8, tengo que entubarlo, porque por trauma o por la ingesta alcohólica se va a morir. Tengo que entubarle, asegurar una vía aérea. Si a las 2 horas despierta y ha sido solamente alcohol, y si persiste con necesidad de estar con tubo, es que el trauma craneoencefálico está jugando un papel importante en su estado de conciencia. Pero para clasificar, sí, ahí puede haber problemas, porque si tengo un ingesta de alcohol y eso es lo que está deprimiendo su sensorio, entonces puedo calificarlo como un TEC grave.
Y no es así porque a las 2 horas el paciente se le disuelve el licor y el paciente está en un grado 14, 15. Entonces, para clasificar, quizás no nos sirve hasta no estar seguros de que no ha habido un elemento adicional que ha llevado a que el Glasgow baje. Entonces, ahí mínimo sería que el paciente lo tengamos un Glasgow 15, o sea, bien orientado, lúcido, pero se ha golpeado la cabeza. No hay amnesia postraumática, recuerda todo, entonces es un paciente. Pero sin embargo, nosotros no debemos calificar de trauma leve ni mínimo hasta no observar por lo menos 12 horas al paciente. Petit habla del estado de lucidez que generalmente cae en las 12 horas, las primeras 12 horas. No podemos observarlo entre hospital, sino todo paciente que tuvo un cocacho en la cabeza va a tener que observar, pero sí el familiar le decimos, mire, no subestimemos lo que ha pasado, no hay que subestimar. Si se ha golpeado la cabeza y ahora está bien, vamos a observarlo. Si usted comienza a vomitar, dolor de cabeza, se pone intranquilo, se quiere salir sin zapatos a la calle, algo está pasando, entonces usted me lo trae, porque ahí es el momento de tomar la tomografía. Entonces yo lo observo una media hora, 1 hora al tiempo que pueda observarlo. El paciente está en grado 15, no tiene déficit motor, lo mando a su casa, pero con responsabilidad del familiar para que lo observe. Pasado 12 horas usted lo puede citar para verlo. Si te sigue en grado, ahí usted puede ser así un trauma mínimo o un trauma leve o moderado. La siguiente. Siguiente. Sigue. 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 Una imagen mejor que 1000 palabras. Ustedes ven allá, si ustedes investigan qué le pasó, no es que se ha golpeado la cabeza y punto. Si usted dice, no, él pasaba y le cae una piedra, la piedra es una cosa aguda, va a hacer fracasar la tabla externa y se va a producir la fractura con hundimiento. Mire, con solamente preguntar qué tipo de objeto le produjo el golpe, usted ya puede adelantarse, pensar que esta es una fractura con hundimiento. Está pasando y él le viene y le mete un fierrazo, un martillazo, la cacha del revólver, es muy agudo, le puede producir una fractura. Ya ustedes están pensando así. Pero si se fue contra el parabrisas, como ustedes ven acá, entonces está la barra acá, se detuvo por la inercia, él está en movimiento, se detiene, entonces todo el masa encefálico corre acá y acá se produce la contusión primaria, lesión primaria, la contusión. Pero como es una masa cerebral algo gelatinosa, se va, como la gelatina se va a venir también, y en ese momento puede arrancar un vaso venoso, acá atrás. Acá puede arrancar un vaso venoso y producirse tardíamente el hematoma sudural. Pero también puede pasar con lo que grafica golpe acá y contragolpe en la parte externa. Mire, si le cae un ladrillo, mire cómo fracasa la tabla y puede producir. La fractura no me preocuparía mucho, pero lo que está debajo de la fractura puede ser un hematoma, una contusión que sí le va a crear problemas. Había un chiquito, llegó a la emergencia, que le había caído el arco de jugando fulbito. La mamá muy molesta con su hijo porque lo había mandado a comprar azúcar y no venía 2 horas y lo trae después a la universidad porque se había golpeado. Y lo paraba jalando al chiquito, reprendiéndolo, ¿por qué se va? Sin pensar que ese golpe pudo tener el problema. El paciente estaba en grado 15, se movía y lo único que decía el chico de 12 años, 11 años, es que se sentía adormecimiento en los brazos, en los dedos. No se le dio mayor importancia y se le dio de alta. A las 4 horas el paciente descerebrado. Ese parestesia era que el hundimiento está justo en la zona postfrontal que le estuvo dando esas parestesias en los brazos. Y el paciente tuvo que rápidamente tomar alfiler, se perdió cuánto tiempo porque no se piensa. Si usted se hubiera dicho, es muy agudo, vamos a tomar una radiografía de cráneo, ya tendrían el diagnóstico de la fractura con hundimiento y el acto seguido, de acuerdo a la evolución, la tomografía. Y ahí se perdió tiempo. Entonces no subestimen el golpe, pero investiguen qué es lo que le produjo el golpe, la naturaleza del objeto que produce el golpe. Sigamos. ¿Puede ser una hemorragia intracerebral?
una hemorragia subaracnoidea que está entre la piedra aracnoide, puede haber un hematoma subdural que está entre la aracnoides y la dura, o un hematoma epidural entre la dura y el cráneo. La lesión neuronal puede ser una concusión, contusión, laceración. Acá también hay problemas. ¿A qué se llama concusión? ¿A qué se llama contusión? ¿Y a qué se llama conmoción? Concusión, vamos a poner lo que es una conmoción cerebral. La conmoción cerebral es un cuadro puramente clínico. Después del golpe el paciente pierde conocimiento y rápidamente lo recupera. Si yo tomo a ese paciente una tomografía, no hay lesión anatómica demostrable. Eso es una conmoción cerebral. Si hay una pequeña microhemorragia o una hemorragia grande, sería una contusión cerebral. Y la concusión sería una cosa intermedia, ¿no? El paciente se golpea, pierde conocimiento, se recupera rápidamente, se comporta como una conmoción, pero a la hora que le hago una tomografía, ahora con la tomografía que se ha hecho más generalizada, se encuentra que hay lesión. Entonces se comportó como una conmoción, pero hay lesión demostrable. Entonces sería una concusión cerebral o una contusión leve. ¿El siguiente? Estas son las siguientes: una contusión cerebral con una lesión hemorrágica intracerebral. Acá tenemos una colección hiperdensa en forma de semiluna. Esto es un hematoma subdural agudo y este es el hematoma clásico del hematoma epidural. Despega la meninge acá y da esta imagen de lente biconvexo. Muy frecuente la forma, la localización y la hiperdensidad de un hematoma epidural que siempre va a ser agudo. Ese concepto deben llevárselo, porque ahora con la tomografía que no ha sido tomada oportunamente y se le toma tardíamente, el paciente, gracias a Dios, no se murió. Encontramos hematomas epidurales que están yendo a la cronicidad. Siguiente. Nosotros debemos controlar esto: hipotensión, hipoxia, que van a complicar como una lesión secundaria. Siguiente. Sobre la hipoxia, hipotensión, yo puedo actuar, convulsiones puedo actuar, un hematoma tardío que está pendiente de esa evolución. Hay muchos pacientes que han sido tomados tomografía y está normal. Y es en las siguientes horas se deja de monitorizar a este paciente, es que vienen los problemas. Una chica de Coyique la mandaron al 2 de mayo, una chica de 18 años, con una tomografía, y se veía una pequeña contusión frontal. No había hematoma, estaba con un buen Glasgow, 14/15, se desorientaba un poquito, y la pusimos en observación. Tratamiento de la contusión, manitol. Se le da manitol y pasó toda la noche, y a las 3 de la mañana el paciente comienza a bajar su Glasgow. Observamos si había un déficit motor, y más aún se observa discreta lisocoria. La impresión del neurocirujano que el paciente está mal, se está enclavando, y programa de sala de operaciones, porque cuando empieza la tomografía no era fácil tomar una tomografía, que había que sacarlo. Al centro habían 3 o 4 centros en Lima, entonces el neurocirujano, al ver esa evolución, este es un hematoma, hay que hacerle la creatomía exploratoria, que eso es lo que se decía antes que aparezca la tomografía. Anisocoria es trepanación. Y en ese interín le refuerzan el manitol. Está recibiendo 100, comienzan a darle 150, 200, y a las 8 de la mañana, cuando ya estaba todo listo para llevarlo a sala, el paciente estaba nuevamente en 14, no había déficit motor y se había recuperado. El neurocirujano que entraba le dice: ya está bien, yo lo voy a seguir viendo, y no toma en cuenta esa evolución del paciente. Lo ve nuevamente despierto. ¿Qué se hubiera hecho? ¿Qué piensan ustedes? Un paciente que yo le estoy dando manitol y me mejora, siguiendo con manitol me desmejora, no es cuestión de aumentar el manitol, es cuestión de repetir la tomografía. Porque ustedes refuerzan el manitol, deshidratan y están dando más espacio para que ese hematoma que ya se está forzando crezca. Este paciente a las 11 de la mañana hizo nuevamente
hemiplegia, anisocoria y paro. Lo llevan a la tomografía, un tremendo hematoma epidural, y ya no dio tiempo a operar, se muere. Se perdió una chica de 17 años que estuvo conversando en la mañana. Porque es así, la contusión cerebral son traicioneras, uno lo va tratando, pero si hubo un vaso roto y que por la presión del edema no se manifestó, aparecen estos hematomas tardíos. Entonces no podemos desentender un paciente en esas primeras 12, 24 horas. Tenemos que seguir la tomografía. Por eso digo, no es cuestión de aumentar el manitol, es cuestión de repetir la tomografía para ver si en ese tiempo el hematoma se ha formado. Era un tremendo hematoma, casi medio hematoma, y el paciente se pierde. Lo que debía hacer a las 8 de la mañana con esa evolución era repetir la tomografía, y ahí estaría el hematoma. Pero así son, es el seguimiento el que va a llevarnos la mano. Siguiente. A ver, regresa. La presión de perfusión cerebral está igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Si la presión intracraneal se está elevando porque se está hinchando el cerebro, se está edematizando el cerebro, o está produciéndose un hematoma, para tener una buena producción mi presión tiende a elevarse. Eso vamos a encontrar. Entonces un paciente que estuvo con grado 15, está excitado, está intranquilo, agresivo, vomita, y su presión se está elevando, piensen, presión intracraneal elevada. Estamos ya pensando en hacer una tomografía, porque yo lo estoy ventilando bien, le estoy asegurando una buena presión y el paciente se me está mejorando. Si el paciente su Glasgow disminuye, si está intranquilo, puede ser agresivo, te puede pegar, escupir. Entonces el médico que está viendo eso se molesta con el paciente, ¿no? Sin saber que él está actuando así producto de su daño cerebral que tiene. Entonces la enfermera concuerda con eso y lo lleva al fondo, le pone un biombo y lo deja ahí. Y cuando viene el interno a preguntar, o el médico a preguntar cómo estaba el paciente, el malcriado, doctor, ya está tranquilo, doctor, no hay problema. Y él, en vez de ir a ver, se da media vuelta y se va a dormir. Al día siguiente está muerto el paciente. Paciente que está intranquilo y se pone, que está intranquilo, agresivo, y ahora está tranquilito, no está mejor. Su Glasgow ha empeorado. Hay que ir a averiguar qué está pasando, para ver si ya necesita en ese momento la tomografía. ¿Cuándo pedir una tomografía? Yo pienso que ustedes que van a estar frente a una guardia, o van a estar lejos de la capital, porque así lo van a mandar cuando hagan su servicio, el paciente ustedes van a monitorizar, y el paciente apenas tenga un signo de focalización, ustedes se suben a la ambulancia y se vienen con el paciente al centro más cercano. Pero ustedes unas horas antes ya llamaron al centro, porque ¿qué pasa? El paciente está vomitando, su presión se está elevando, su Glasgow está en 15, ahora está en 10, necesita una tomografía. Entonces ya saben. Pero si el paciente ustedes al examinar se dan cuenta de que el brazo no lo está moviendo adecuadamente, o hay asimetría facial indicando una paresia del facial de tipo central, precozmente aparece esto, pero nadie lo ve por eso, por desconocimiento. Porque si ustedes podrían diferenciar que es una parálisis periférica de una central, rápidamente se dan cuenta que esto es central y algo está pasando en el cerebro. Entonces tienen que saber diferenciar clínicamente que es una parálisis periférica que no tendría mayor trascendencia, pero en la parálisis central sí. En la parálisis central solamente va a haber asimetría, desaparece el surco nasogeniano. No está en este lado, sino está en el lado opuesto. Entonces ustedes examinan, hacen dolor y hacen gesto y ven que está desapareciendo, solamente arruga bien la frente, cierra bien los ojos, no es una parálisis periférica, es una parálisis central. Entonces es el momento de ustedes ya no solo llamar, sino subirse a la ambulancia y llevar al paciente para que le tomen su tomografía, porque ya focalizó. Y no esperen que avance más, porque ya la cosa va a ser fatal. Y es así como se pierde la mortalidad en servicios organizados como el 2 de mayo, que tiene un neurocirujano a las 24 al día. La mortalidad en estos pacientes sigue superando 40%. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces, para hablar de hipertensión uranera nos llevamos una hora. Vamos a pasarlo. Pasa.
pasa, 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 pasa. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Qué tiempo? Sigue, 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 siguiente, 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 sigue. Media hora, ya. Los accidentes, vehículos es la primera causa, las caídas, las agresiones, accidentes deportivos, recreativos y heridas por arma de fuego. Esto está aumentando. En el hospital, en el servicio tenemos 3 pacientes con herida por arma de fuego en el cerebro. Uno en la médula y otro en el cerebro. Ahora las agresiones ya no te dan para desmayarte, sino para matarte. Y están aumentando esto por la gran inseguridad que estamos viviendo actualmente. La siguiente. Siempre en mi anamnesis tengo que presentar si él estuvo parado y alguien lo agredió o se cayó y se fue contra la pared, ¿no? El trauma cerrado penetrante, fuerza estática dinámica, buscar aceleración y desaceleración, fuerzas de aceleración y desaceleración. Siguiente. Las lesiones van a ser focales, que son la contusión, la laceración, la fractura, el hematoma epidural y intraparenquimal. Esas son lesiones focales. Se golpeó, fue el cerebro, se golpeó y se hizo el hematoma. Y la difusa sería la lesión nacional difusa, la tumefacción, el edema cerebral. Ten en cuenta que tumefacción no es igual que edema cerebral. El edema cerebral es acomodación de líquido en el intersticio o dentro de la célula. Hay 2 tipos de edema, citotóxico y vasogénico. El que mayor se produce en trauma craneoencefálico es el citotóxico, o sea que entra el agua a la célula y la expande. Mientras que la tumefacción es porque no se ventiló bien este paciente. Y ahí hay responsabilidad de lo que han manejado este paciente. El paciente desde que llegó debió asegurarse una buena ventilación. Si ha estado mucho tiempo hace hipoxia, entonces va a producir que el vaso, la autorregulación del cerebro, se vea alterada al dilatarse. Entonces llega buen flujo, pero no progresa, o sea, queda estancada. Eso se llama tumefacción cerebral. Ha perdido la autorregulación, la elasticidad del vaso por la hipoxia. Mejoramos eso con una hiperventilación por unos 10 o 20 minutos y el paciente comienza a mejorar porque bajamos la tumefacción cerebral. Siguiente. Sobre estas lesiones secundarias somos las que vamos a hablar, asegurar, esta parte del tratamiento, que ventile bien, que no haya hipotensión y la presencia de sangre. El trauma craneoencefálico es una de las primeras causas de hemorragia subaracnoidea por trauma. El salida de sangre al espacio subaracnoideo va a producir el vasoespasmo. Entonces hay que estar presentes, buen volumen, levantar la presión para que no se perenice, no sea muy evidente ese vasoespasmo que se está presentando. Siguiente. El traumatismo debemos investigar ahí para, sí, ya, era por partes. Investigue la naturaleza del objeto que produce el golpe, ya, la intensidad, lugar y dirección. Deténgase un minuto en hacer una buena anamnesis. Las anamnesis, el 100% de los internos es pobre, están apurados, tienen muchos pacientes, pero no porque están apurados van a dejar de percibir datos importantes. Entonces deténgase un minuto y digan, pues, ¿cómo fue la caída? ¿De qué altura se cayó? Se cayó al segundo piso. Pero acá un segundo piso son 8 metros. Pues. Otra casa puede ser 1,5 metros, 2 metros. Entonces, ¿de dónde se cayó? Que medía por más o menos de acá. Ah, 2 metros, 3 metros. Ya sabe que se ha caído 2, 3 metros. Pero esa casa antigua, dice segundo piso, son 6 metros. Pues, se mata. Entonces no es cuestión de decir segundo piso, es cuestión de decir más o menos cuántos metros. Entonces le señalas, hasta ahí, no, más arriba, ahí, entonces ya tengo más una idea de dónde se cayó. Si fue caída libre, se rodó las escaleras, todas esas cosas ayudan a que uno vaya elaborando dentro de su mente qué puede estar pasando con este paciente. Puede haber una lesión en el cuero cabelludo, una lesión en el cráneo o en el cerebro. En el cuero cabelludo, otro capítulo para que ustedes como internos están asustados, viene el paciente con un chisguete de sangre, la arteria temporal se ha roto, entonces uno de los internos dice, miren, le pone una gasa y aprieta acá, voy a llamar al asistente. ¿El asistente dónde estará? Y entonces pasa
media hora, cae una gotita al suelo, 2 gotitas, es un charco, le ponen acerrín, le ponen para tapar y sigue sangrando y el pediatra comienza a temblar porque el paciente está cada vez peor y se está intranquilo y no es capaz de echar un poquito de agua, suero, levantar ese coágulo y van a ver que el brazo al aprieta, una compresión se acabó, o poner una pinza y soluciona el problema. Pero como están asustados, no han ido a emergencia, ustedes deben comenzar a ir a emergencia para que pierdan ese temor natural frente a una herida de scalp. Se remanga todo el cuello y expone la calota, dice, está grave, y ha sido solamente eso. Lavar bien y no hacer como hacen, no llegan de Chosica, de otra parte, de unas horas, y que luego, entonces como ya paró, pues hizo un coágulo, suturan la herida, bien bonita la herida. Al día siguiente se pone rojo, sumefacto, lo aprieto y ¡pum! Sale el coágulo con piedra, pintura, fragmento de material extraño, y eso hace que se contamine. Y si tiene una fractura y si tiene una depresión, ya no me sirve, es una herida infectada, ya se metió el germen, ya va a ser una encefalitis y después va a ser un absceso cerebral. Todo por no atender una herida coágulo en forma adecuada. Entonces ustedes van a ponerse un par de guantes, la enfermera que le echa agua y jabón y van a ver de dónde sangra. Y ponen un punto total o le ponen un punto que cohiba la hemorragia. Es un vaso grande que sangra, que es el temporal. Y el tejido de cuero caído es vascularizado y sangra bastante. Pero si usted se pone nervioso, se desmaya, entonces no se atiende y el paciente se puede ir a la hipotensión por un sangrado de cuero caído que sería pecado. Cuando estuvimos en el Callao, nosotros descubrimos el síndrome de muerte en ambulancia. El paciente llegó al 2 de mayo, no hay cama, y lo llegaba. Iba al Loaiza, no hay cama, iba al Cayetano y llegaba al Callao. Cuando íbamos a ver, el paciente estaba pálido, le vimos la espalda, le habían puesto un vendaje, pero se había aflojado el vendaje, y la sangre había sangrado, y en la espalda tenía más de 1 litro de sangre, y el paciente estaba chocado por una herida de cuero caído. No es lo que deben hacer. Si viene un paciente y usted lo examine, no con examinar se va a quedar el paciente, pues puede estar hipotenso, porque tiene una hemorragia interna, ustedes dan la voz de alarma, abren una vía y lo mandan así donde lo pueden atender, pero no sin verlo decir que se vaya. Van ante el jefe de la guardia, todo es un tequeado, como diciendo un tequeado es... Entonces, sí que se lo lleven y firman, sin verlo. Entonces la ambulancia llega, tope el paciente, no, que se vaya. Entonces en esa vuelta quedaba 1, 2, 3 horas, el paciente llegaba a cadáver al Callao. Entonces escribimos qué había pasado. Seguimos varias historias, reunimos recetas, firmas de médicos que decían no tienen cómo atenderlo. Descubrimos y describimos el síndrome de muerte en ambulancia, en alusión a estos casos que no se le atendían. El cráneo se fue a fracturar. Ya decía, si usted no examina qué le produjo el golpe, no va a poder llegar a eso. El cráneo puede haber una fractura de la calota y puede ser por hundimiento cuando el objeto que produce es muy agudo, o puede ser en lineal cuando es una tabla o una pared donde se golpea. Todo paciente, independiente del grado que tenga, puede tener un grado 15, pero tiene fractura, está obligado a ser observado en el hospital por lo menos 12 horas. Porque el hematoma epidural está frecuentemente relacionado a un trazo de fractura. Entonces no subestimen, si te parece fractura, ya pues, vamos a hacer que hay fractura, se quede en observación. Y tiene que quedarse por haber, la única garantía de que el paciente no va a hacer problemas es que pasar 12 horas siga con su grado de 15. Entonces en presencia de fractura, el paciente debe quedarse. Si es fractura con hundimiento, vamos a ver si hay herida y ha sido bien tratada. Una herida que no se ha suturado por más de 6 horas es una herida contaminada. Y si tiene un hundimiento, esos fragmentos, en vez de poder usarlo para la cranioplastía, voy a tener que botarlos, porque está contaminado. Si hubiera sido diferente, si hubieran limpiado bien la herida, en el poco tiempo que llega, suturado, entonces de haber sido una herida expuesta, se hace una herida, una fractura cerrada. Entonces esos fragmentos yo puedo usarlos para reponer y hacer la cranioplastía, y evitar ponerle titanio, todas las mallas que han salido últimamente. Pero también el cráneo se puede fracturar, la base del cráneo. La base del cráneo tenemos las alas menores de los esfenoides y los mastoides. Actúan a modo de
un trípode que absorbe energía. Si yo le golpeo la cabeza, por línea de fuerza se transmite a través de estos arbotantes, que son las alas menores y el mastoide. Cuando la intensidad de golpe es superior a esta resistencia natural, se va a descargar la energía y fracturar. Si es por el ala menor del efenoide del lado derecho, va a padecer la fractura de piso anterior. Y si descarga por el mastoide, va a haber fractura de piso medio. Semiológicamente uno puede reconocerlas. Entonces, en el poco tiempo, en media hora, comienza a aparecer una equimosis en forma de gafas, el signo de mapache. Vamos a verlo con las imágenes. Bueno, una vez que tenemos esto, el cerebro, ya le he dicho que puede ser desde una conmoción, una contusión, una laceración. Puede ser una conmoción que se recupera, pero puede haber roto el vaso y en las próximas horas crearme problemas. Por eso que no se puede dar de alta a un paciente sin hacer responsable a un familiar para que lo observe las próximas 12 horas, porque ahí puede haber problemas. ¿Cómo voy a monitorizar? Ya le hemos dicho, nivel de conciencia, signos vitales para ver si la presión baja o la presión tiende a elevarse y la aparición o no de signos de focalización. Entonces este cuadrito resume lo que usted tiene que hacer frente a un trauma craneoencefálico. La siguiente. ¿Ve? Del borde muy agudo va a producir la fractura con hundimiento. La siguiente. Sigue. La radiografía del cráneo es un buen examen. Mire cómo se ve la fractura, le cayó una piedra, se hundió el cráneo. Este fragmento se ha impactado en el cerebro. Acá se golpeó contra el sardinel y mire cómo se hundió. Es un buen examen la radiografía del cráneo. Y deben pedirlo, porque legalmente, medicina legal está en el protocolo. Todo paciente con trauma craneoencefálico debe contar con una radiografía del cráneo. Se van a quedar en problemas legales si es que usted no pide una radiografía simple. Pero está perdiendo cierto terreno, porque si yo encuentro esta fractura, a mí me va a interesar qué cosa hay debajo de esa fractura. Entonces el paciente que lo llevé para tomografía, tengo que volver a llevarlo para que lean la tomografía. Entonces la tomografía ahora me da las dos informaciones, me da la fractura y me da lo que hay debajo de la fractura. Entonces si yo pienso en esto, que puede pasar por el mecanismo, por la naturaleza del objeto que produce el golpe, de frente le puedo estar pidiendo una tomografía porque me va a dar las dos informaciones, ¿no? Que hay la fractura o que hay debajo de la fractura. La siguiente. Si esto no se cierra, está infectado, 6 horas está infectado. Entonces estos fragmentos que podía usarlo para el defecto, cerrar el defecto, voy a tener que eliminarlos porque no fue atendida adecuadamente esa herida de cuero cabelludo. Pero si está uno de ustedes que vaya al interno y limpia mi herida y la cierra, estos fragmentos van a ser usados para reparar el defecto óseo. Siguiente. Esto es cómo se transmite línea de fuerza para ver las fracturas de base cráneo. Siguiente. Y estas son todas las complicaciones que va a haber una fractura de base. Vamos a comentar. Siguiente. Esto, si ustedes ven, este es un corte del encéfalo, de la cabeza, y se va a ver hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, tentorio, cerebelo y tronco cerebral. Si yo me golpeo acá, todo el cerebro se me va y se produce la contusión, la lesión primaria. Pero puede romper esta arteria. ¿Qué arteria es esa? Razón tenía la abuelita que si un golpe en la sien es peligroso, porque ahí está la arteria meningia media. Y hay una relación muy estrecha entre el hueso y la meninge y esta arteria. Si ustedes han visto un cráneo por dentro, van a ver una serie de surcos. Ese surco es la arteria meningia media que ha labrado el hueso porque han crecido juntos, la meninge, el hueso y la arteria. Entonces ustedes ven una serie como su palma de la mano, van a ver la arteria meningia media. Si yo golpeo, despego la meninge y puedo romper ese vaso. Una vez que se rompe, va a luchar ¿con qué? Porque esta meninge está fuertemente adherida al hueso. En gente joven como ustedes está fuertemente herida. En ancianos está soldada. Por eso hematomas epidurales en gente anciana es muy poco frecuente. Hematomas epidurales es de gente joven. Porque el vaso arterial, que tiene fuerza, va despegando. Y por eso adopta esta forma de lente biconvexo, porque está despegando acá y está despegando acá. Aquí hay resistencia, aquí hay resistencia. Entonces convexidad
de la meninge que se está haciendo despegada y la convexidad, por eso da esa imagen del lente biconvexo, hematoma epidural. Esto rechaza la línea media y comprime la luz del vaso. Y por ese efecto mecánico, el corazón percibe esa dificultad que tiene y su presión tiende a elevar. Por eso es que un paciente con trauma cráneoencefálico que está haciendo hipertensión endocraniana por presencia de masa, su presión se va a elevar, pues está luchando para vencer esta resistencia. Sigue avanzando el problema y la sustancia reticular ascendente la comienza a comprimir. Y entonces el paciente comienza a dormirse. De estar intranquilo, va a comenzar a dormirse. El sueño vigilia se compromete. Y entonces su Glasgow disminuye. ¿Cuántos avisos está dando el paciente? Mi presión se está elevando, estoy vomitando, me duele la cabeza, estoy intranquilo y ahora me estoy durmiendo. Y ustedes siguen durmiendo. Deben cada 20 minutos examinar al paciente para ver si perciben esa. Mi maestro me decía, tienes que oler, desarrolla ese sexto sentido. Este paciente no está yendo bien, entonces acerquémonos a verlo. Pero no todos van a tener hematoma, ¿no? Pero hay que percibirlo. El paciente está dando avisos que está yendo mal. Sigue el problema que está la vía piramidal, que están los pies, la boca, la lengua, todo, y baja por la cápsula interna para cruzarse y dar movimiento al lado opuesto. Si esto sigue avanzando, comprime la vía piramidal y el paciente comienza a hacer signos focales. Hipertonía, hiperreflexia, aparece el Babinski que no lo tenía, pero como no lo examinaron de al principio, no saben si ese Babinski ya lo traía y vuelven a tener dificultades. Parálisis facial central precozmente aparece, entonces hay que buscar asimetría facial. No esperen hemiplegia porque el señor de la entrada no va a decir no mueve el brazo, ¿no? Pero una hipertonía o uno le da dolor, al principio se defiende bien, al rato a la media hora vuelve y comienza solamente a mover un brazo, el otro muy lentamente, ya está instalado. Le decía, si ya está así, ya no espere más tiempo, tiene que tomarse una tomografía, porque puede estar frente a este hematoma que mata. Sigue el problema y esto comienza a empujar. Entonces esto, como es una repisa, el tentor es una repisa con una escotadura al centro donde pasa el tronco, el cerebro se desliza y comienza a presentar esta imagen. El lóbulo temporal, el hipocampo, el unco del hipocampo comienza a deslizarse y comienza a empujar al tronco. Apenas lo toca el tronco, el paciente comienza a hiperventilar. Y como nosotros estamos monitoreando presión arterial, pulso y respiraciones, mi respiración se va a 40, 60 y pero luego se tranquiliza. Está haciendo un trastorno del ritmo ventilatorio por lesión de tronco. Tienen que estar atentos a eso. Sigue el proceso y aparece rigidez de cerebración, pues choca con el pedón, la protuberancia, de cerebración o de corticación. Entonces el paciente está amarrado, nadie se da cuenta, pero produzcanle dolor y va a ver, hace este momento, ya no se defiende, simplemente estira y rota su miembro. Está haciendo rigidez de cerebración. El paciente está muy grave, hay que hacer algo. Y la interna me dice, está malito. Entonces no es cuestión de estar malito, hay que examinar para poder dar la voz de hablar. Y el último es este blanquito que acá, ¿qué cosa es? Es el tercer par craneal. Esta hernia comprime el tercer par y por eso el neurocirujano tiene que estar con su linterna en la mano. Ahora ya no hay linterna, todo es su teléfono que tienen, ya tiene luz, con eso ya peor, ahora no falla eso. Y van a ver que comienza a dilatarse la pupila. Las fibras parasimpáticas que acompañan para ser comprimidas pierden la capacidad de reflejo a la luz y entonces va a perder eso y el paciente va a comenzar a necesitar. Este es un signo eminentemente de muerte. Hace unos años, sin tomografía, lo que debía hacerse es una trepanación del lado de la midriasis. Si acá hay midriasis en el lado derecho, acá le hago la trepanación temporal, más adelante, más atrás, y en un 90% encontraba el hematoma. Ya sería mala suerte de que el hematoma esté muy arriba o muy atrás y perdíamos, pero cubríamos casi un 85% de que encontremos el hematoma. Ahora con la tomografía es mucho más fácil, sino tomarle de forma oportuna, que no sea como las chicas que a las 11 le toman cuando ya el paciente ya había hecho paro. Se puede reanimar, puede estar latiendo en su corazón, pero su cerebro ya murió. Ni muy tarde,
que no nos puede dar, ni muy antes que tampoco nos puede dar. Buscar el momento en que la tomografía nos sea útil. Para eso es el seguimiento que hagamos nosotros frente a este paciente esas primeras 12 horas. No descuidar a un paciente, por más indigente, por más delincuente que crean que sea, porque es un ser humano que está sufriendo. Siguiente. Este es el signo de mapache que le decía, ¿no? Aparece una equimosis alrededor de los párpados y Netter grafica muy bien esto, porque la esclerótica está blanca. Ese sí es un signo valedero, porque yo le puedo meter un golpe, un puñetazo en el ojo, se me va a poner morado, mapache dirá, no, pero la conjuntiva se pone roja, porque hay una hemorragia subconjuntival. Si vieras, pero en el mapache, que nos va a ayudar, es que aparece este equimosis con un golpe recibido en otra parte del cráneo, pero comienza a aparecer esto, y la esclerótica está blanca. Ese sí es un signo de mapache, que nos va a ayudar como pensar en fractura de piso anterior. Otro elemento para fractura de piso anterior es las epístasis. El paciente se voltea y le baja sangre, se voltea para acá y le baja sangre, está tranquilo, no le pasa nada, vuelve a levantarse y le baja sangre. Más el mapache, más la pérdida de sangre, podemos asegurar que estamos frente a una fístula, frente a una fractura de piso anterior. Pero si ustedes toman la sangre que le está goteando y ven que al centro se pone rojo y un halo muy claro, esa sangre está viendo acompañada de LCR o un líquido, y este es el líquido. Entonces sería la fístula del líquido sólido. Siguiente. Sigue. Eso ya no es mapache, ya no es equimosis, ese es hematoma bipalpebral, sobre todo cuando hay una fractura extensa de la base del piso anterior. Y este por el uso de atador. Siguiente. Sigue. Sigue. Y en piso medio, una fractura en piso medio, los elementos son la aparición de este equimosis retroocular, es el signo de Batten, la otorragia o la otorragia que nos confirma la fractura de piso medio. El par craneal que se lesiona en piso anterior sería el nervio primer par, nervio olfatorio. No lo vamos a dar en forma inmediata, pero en el post-TEC, pacientes que han tenido pizza, que han tenido, vamos a ver que un buen porcentaje no percibe el olor de las comidas, o sea, se ha lesionado el primer par. Mientras que a nivel de piso medio, el nervio que puede dañarse y frecuentemente se daña es el séptimo par. Entonces el paciente aparece una parálisis de tipo periférico, ya no central como signo focal, sino periférico. Y esa periferia que no puede cerrar el ojo, no arruga la frente y desaparece el suco nasogeniano. Es una pared periférica. Ahí búsquense, hay episas, ahí búsquense, hay Batten, porque se ha lesionado el mastoides, el piso medio, de ese lado. Es del mismo lado. Si acá se rompe el facial, mi parálisis es del mismo lado. Mientras que en la parálisis central aparece el borramiento del suco nasogeniano, pero ya no es del mismo lado. Si tengo otorragia, su problema es del lado opuesto. Sigue. Contusión cerebral, sigue. Las fracturas lineales, hay que observarlo, así tenga el grado 15, se queda, porque puede hacer un epidural. Siguiente. Otra fractura, siguiente. Fractura con hundimiento, acá está. Siguiente. Fractura lineal, siguiente. Otorragia, puede ser tan masiva que mate al paciente y no hay nada que hacer, o que se van en el tiempo disminuyendo. Esa posición no es correcta, con otorragia hay que levantarle la cabecera a 30 grados para tratar de bajar la presión y no salga de la zona. ¿Siente? Fractura con diastasis, sigue. Esta fractura no cabe duda que debe ser operada, porque sus fragmentos están impactados. Ojalá la herida de cuero cabelludo haya sido cerrada en forma oportuna y limpia para que estos fragmentos que salen puedan ser repuestos. Si esto está infectado, acá hay material extraño, piedra, vidrio, pintura, todo esto tiene que salirse, con el riesgo de haber hecho una encefalitis, y la cobertura con antibióticos se impone. Lo siguiente. Y son fragmentos grandes, ¿no?, que se pueden reponer, pero si no han limpiado y hay elementos extraños,
hay que eliminarlos. Siguiente. Sigue. Entonces, para que recapitulizar y no se olviden, el manejo del trauma craneoencefálico es primero asegurar una vía abierta, descartar que no tenga una lesión asociada, abrir una vía periférica, funciones vitales de vital importancia. Si el paciente está hipotenso no es por el cerebro, es porque tiene una lesión en otro nivel, una hemorragia tórax, abdomen o pelvis. Si el paciente comienza a hacer hipertensión arterial, puede ser sinónimo de hipertensión intracraneana. Entonces ya le sirve para monitorizar en el tiempo. El nivel de conciencia, acá está la escala de Glasgow. Si está en grado 14 y ahora está en 10, no está yendo bien. Si está vomitando, no está yendo bien. Está haciendo signo de hipertensión, está haciendo hipertensión con bradicardia, no está yendo bien. Si eso aparece los signos focales, ya pues hay que correr a hacer una tomografía. Pues el paciente, se quedan con el paciente, se le va a morir si estamos frente a un hematoma epidural. Y los signos de enclavamiento, que sería la hiperventilación que aparece, los signos de cerebración, de corticación y la anisocoria. Quiere decir que ya se está enclavando. Siguiente. Vía aérea, respiración, este es el ABC. La anamnesis de vital importancia. El examen completo, lo más completo posible, tórax, abdomen, pelvis, en la búsqueda de lesión que puede contribuir a empeorar mi trauma craneoencefálico. Siguiente. El examen neurológico lo más completo posible, porque ese no va a servir de parámetro para en la media hora volver a examinar, y si ha cambiado, aparece un babinge, reflujo cutáneo abdominal, desaparece, hace hipertonía, hiperreflexia, o plejía, está focalizando. Pero si ustedes no tienen el basal, van a decir, habrá venido así, no estaba así. Pero si ustedes están convencidos que no movía bien y ahora no mueve, se ha focalizado. Funciones vitales, nivel de conciencia, sino colocar la cabeza elevada a 30 grados, o no flexionen la cabeza. A veces flexionan la cabeza, le ponen una almohada y le quitan el drenaje venoso, la yugular, y le hacen más problemas. Tiene que ser todo el espaldar 30 grados. Colocar una vía periférica es importante, no dejen al último, no esperen que se choque para hacer eso. Mantener una buena presión, hiperventilar moderada y por tiempos cortos, para siempre teniendo en cuenta los análisis, la presión de CO2, porque decía, si el paciente en el trayecto no ha ventilado bien, puede hacer una vasodilatación y hacer una tumefacción. Entonces este paciente lo hiperventilo. Yo tengo la historia que me ha dicho que si ha estado cianótico, recién se ha mejorado, recién lo hemos permeabilizado, entonces hay que hiperventilarlo para mejorar el reflejo normal de los vasos que tiene el cerebro. Siguiente. Osimetría de pulso ayuda bastante, temperatura, convulsiones. Si el paciente ha convulsionado o pensamos que puede convulsionar porque hemos visto que ha salido parénquima cerebral de la fractura o hundimiento, debemos epaminizar al paciente en esta dosis y seguir. Colocar sonda vesical. El paciente a veces está intranquilo es porque no está con un globo vesical. No se olviden de palpar el abdomen y ver si tiene o no globo vesical. La siguiente. Una sonda nasogástrica para empezar, primero para eliminar el contenido y después para precozmente iniciar su alimentación. Frecuentemente pasa esto, neumonía hospitalaria, ya sea por aspiración o no. Si hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la nariz o por el oído, se justifica la profilaxis con antibióticos de amplio espectro. Cambios posturales para evitar las escalas. Desde hace más de 15 años no entra en el protocolo los glucocorticoides. Antes se usó mucho el cortisona y producían hemorragias digestivas masivas por el uso indiscriminado de la cortisona. Actualmente no se ha demostrado que esta cortisona ni en el edema vasogénico ni el citotóxico tenga alguna función, por lo cual no está indicado. El manitol, que ya cuando hagan su práctica van a encontrar cuándo hay que dar, pero nunca dar manitol si no tenemos una tomografía. Si pienso que ese edema puede ser otra cosa y piensa que ese edema y le doy manitol, deshidrato el cerebro y mi hematoma que estaba muy pequeño va a crecer y no va a quitar tiempo. Tomamos la tomografía, no hay hematoma, hay contusión, le doy manitol. Y cuando responde el paciente y mejora el manitol,
Si vemos que dando la misma dosis comienza a mejorar, no es cuestión de aumentar el manitol, es cuestión de repetir la tomografía. El manitol se da una dosis de 0,25, 0,5, 1 gramo por kilo de peso por vez. Si usted tiene un paciente de 60 kilos, le voy a dar 0,5, le voy a dar 30 gramos, no es miligramos, 30 gramos de manitol. Si usted le dice a la enfermera, dele 30 gramos de manitol, no le va a entender. El manitol viene en una dilución del 20%. Entonces hace su regla de 3 simple. 20 gramos hay en 100 gramos, 30 gramos que necesito, ¿en cuánto habrá? Le sale 150 centímetros cúbicos. Entonces ahí sí lo va a entender. Pásale 150 y debe ser cada 4 horas, porque el tiempo de vida media del manitol es de 4 a 6 horas. Si usted lo dan 6 horas ya comenzó a bajar y puede haber un edema de rebote. Cada 4 horas en forma enérgica los primeros 5 días. Más allá, si sigue con problemas ya no es por manitol, algo más está pasando. ¿Pasa la siguiente? Siguiente. ¿Estamos? A las 7, mira. Sigue. El anterior. No se olviden que el examen de elección es la tomografía. Ahora ya es como una tomografía simple. Todos los centros de segunda, tercera categoría pueden tener ya un tumor. Entonces es un examen rutinario. Pero es importante que el examen clínico, los exámenes auxiliares, identificar con rapidez y precisión. Ni muy temprano que no nos ayude, ni muy tarde que sea demasiado tarde. Entonces hay que buscar, por eso el monitoreo del paciente en el tiempo, para ver en qué momento esa tomografía me va a ayudar. Siguiente. La anisocoria, midriasis, algo está pasando en este lado, se está enclavando el paciente. La siguiente. Siguiente. El Cale Glasgow, que ya ustedes la deben saber. Siguiente. 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 Regresa. Mire, esta rigidez de elevación. Todas sus extremidades son en extensión. Lo único en flexión son la muñeca y rotación externa. Esa es rigidez de elevación. Este es signo de enclavamiento. Este es decorticación. Él flexiona no a defenderse, sino como reflejo. Decorticación. Acá le damos un glavo de 2, porque hace este glavo 3, y así. Si ya se retira o defiende, va creciendo en la parte motora. Siguiente. El hematoma epidural, ya acá terminamos, porque hay contusión, hematomas sudorales, agudo, crónico, que no. Pero el hematoma epidural que estamos asociando y que puede matar al paciente, es que ustedes hagan el motivo, una vez diagnosticado, lo siguiente. 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 Mire cómo se golpea, hay una elasticidad de la bóveda craneana, dado que los huesos que conforman el cráneo tienen cierta elasticidad. Mientras más joven es mayor, mientras más niño es mayor que el adulto. Entonces se produce elasticidad, estas arterias se rompen, forman el hematoma, pues si se golpea se despierta. Está despierto, pero está creciendo el hematoma. ¿Siente? Son los pacientes que ayudan, están llevándose, y al cabo de unas 2-3 horas comienzan a vomitar y pierden conocimiento. Si usted hace una buena anamnesis y dice, este paciente estuvo todo después del golpe, ha estado ayudando 2-3 horas, y después ha comenzado a vomitar y mira, está inconsciente. Ya hicieron el diagnóstico, hematoma epidural. Pero si no preguntan, no hacen una buena anamnesis, difícilmente van a llegar a adelantarse al acontecimiento. Entonces el paciente se golpea, debuta como una conmoción, una concusión, se despierta, está ayudando, pasan 2-3 horas y comienza, se desvanece, vomita, inconsciencia. Si no se le ayuda, se va a morir, porque esta es la curva que describe Petit, la de 1600, la curva de lucidez, y la mayor incidencia cae en las primeras 12 horas. De ahí que no se pronuncie de traumatismo leve ni moderado si no han observado por lo menos 12 horas. Siguiente. La mayoría es el clásico, se pronuncia en un 30%. La mayoría es como esa chica que vino de Coyique. Había una contusión cerebral, no había hematoma. Le doy manitol, comienza a mejorar y pues desmejora. No es porque le falte manitol, sino que se está presentando el hematoma epidural y entonces habría que repetir la tomografía. Siempre piensen que hay hematomas inmediatos y hematomas tardíos. Entonces, ante esa eventualidad, lo que tengo que hacer es pedir una tomografía.
ya que estaba mejorando y luego comienza a caer, a pesar que le sigo dando la misma dosis de mannitol. La siguiente. Pacientes graves con trauma menor de 8 hay que entubarlo, llevarlo a UCI, pero para llevarlo a UCI no lo puedo llevar así a ciegas. Tengo que hacer una radiografía de cráneo, una tomografía de columna cervical, tomografía de cerebro, radiografía de pulmones, ecografía abdominal, radiografía de peles. Ya que no hay nada que tenga que solucionarse quirúrgicamente, lo llevo a UCI para manejar el edema cerebral. Si encontramos en ese gran edema, el paciente está muy mal, lo hemos entubado, encontramos un hematoma, le resolvemos el hematoma antes de llevarlo a UCI. Si el paciente, su condición no ha sido de tal magnitud, puede asistir a una recuperación. La siguiente. Y esto es lo que se comete, error. Toma al paciente tomografía, no hay nada y le dan de alta. Y a las 2 horas el paciente viene grave. O encuentran el hematoma, que sería lo mejor, entonces se resuelve. Pero a veces el hematoma es tan pequeño que dice es un hematoma laminar. Entonces se le sigue observando y a veces se descuida al paciente. Ese laminar se transforma en un veto y el paciente se puede perder si es que uno no sigue al paciente. Entonces una radiografía precozmente negativa no me dice nada si no lo he observado por lo menos 12 horas. Si al cabo de 12 horas el paciente sigue con grado 15, no tiene mayores molestias, tiene una tomografía inicialmente negativa, entonces el paciente no tiene mayor problema. Entonces le damos. Si hubiera una pregunta, lo resolvemos. Hemos terminado.